Damos gracias a Dios por este día, por su misericordia, su amor, por esa gracia que derrama en nosotros. Me gusta la palabra cuando Dios dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel a mi palabra. Sabes, son días desafiantes, días donde tenemos que tener la fe intacta, creer lo que Dios nos ha dicho, avanzar y saber que el que cree en Dios jamás quedará en vergüenza. Hoy quiero compartirte, le he colocado como título Cosecha financiera por generosidad, porque esta semana estaremos hablando también de cosecha financiera. Y quiero que mires 2 Corintios 8 del 1 al 5. Dice la palabra: Asimismo, hermanos, haced saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y 2 Corintios 9, 6, 8 dice: Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En estos tiempos estamos viviendo, son tiempos de tribulación, angustia, miedos, incertidumbres. La palabra está siendo probada para la iglesia, porque el apóstol Pablo dice que la gracia que nos fue dada fue la que mantuvo a la iglesia de Macedonia, y dieron en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que dieron sin miedo a no quedarse sin nada. El apóstol Pablo nos muestra una de las formas en que la gracia se hace manifiesta. El dar no es tan solo un mandamiento, es más bien la expresión de lo que hay de Dios en nuestro interior. Entre más amor, entrega, devoción para con Dios, mayor es nuestro nivel de dar. La gracia no solo nos salva, también nos permite crecer y madurar en la vida espiritual. ¿Qué testimonio de vida para la iglesia? Aunque se encontraban en pobreza, los macedonios no escatimaron en ella y se entregaron generosamente para con aquellos que vivían dificultades, dando con alegría de lo que en su corazón nacía. La escasez, escúchame bien, no es excusa para la mente, que renovada en Cristo comprende que las virtudes de la vida te permiten manifestarlas. Aún en medio de pruebas difíciles, la iglesia estaba alegre, porque su alegría no proviene de la situación económica ni de su tranquilidad emocional. Su alegría está puesta en Cristo, nuestra paz, nuestro gozo, en quien reposan nuestras alegrías y también nuestros afanes y nuestros problemas. Nadie recogió una ofrenda, nadie pidió, nadie hizo un pacto. Dieron de lo que nacía espontáneamente de sus corazones, porque el corazón del creyente ahora se entrega para dar, sin pensar en limitaciones, sin pensar en el futuro. Tan solo para él existe el aquí y el ahora, en donde existe en Dios, porque sabe lo que dice 2 Corintios 9, 6, 8. Esto digo, que el que siembra escasamente también escasamente segará. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos manda a ser generosos. Solo la gracia puede permitirnos llevar a cabo semejante ministerio. La ayuda y el servicio son algo invisible a los hombres, pues algo entre hombres y Dios, que no quiere divulgarse para hacerla majestuosa. Solo considerar la entrega y el amor que tenemos para con Dios y para su obra. Ellos daban, la iglesia daba, porque el corazón del apóstol Pablo reconoció que el poder de Dios obra aún en las más difíciles circunstancias para dar.
Los macedonios no eran ricos, los macedonios eran pobres, y de su extremada pobreza le rogaron al apóstol Pablo que los dejara participar del dar. Por eso en 2 de Corintios 9, 6, 8 nos enseña que el dar no es un sacrificio, es un don gratificante y que vamos a cosechar así como lo proponemos en nuestro corazón, no por necesidad, no por obligación, sino por la convicción, por la fe de que no miramos lo que no tenemos, sino que miramos al Dios vivo, al que hace todas las cosas, al que nos da las cosas en abundancia, para que participemos en toda buena obra. Todo lo que sembramos para nuestro Dios, ya sea lo económico, el tiempo, todo lo que podemos dedicar a la familia, al ganar alma, al honrar a nuestras coberturas, a nuestros padres, tendrá su recompensa, porque la palabra dice que nuestro Dios hace memoria de todas nuestras siembras, nuestras ofrendas. Por eso quiero decirte que este resto de año es el año de cosechas ilimitadas, es el año de inundaciones financieras y compensatorias. Y en estos meses que nos quedan veremos la mano de Dios, porque así como se ha extendido para dar, también se extenderá para recibir, porque son cosechas compensatorias que fueron sembradas en tiempos pasados, semillas que tú sembraste, cosas que tú has hecho, nadie se ha dado cuenta, pero tú lo haces para agradar a Dios, tú lo haces para que la iglesia avance, tú lo haces para honrar a tu cobertura, a tus pastores, a ese hombre, a esa mujer que Dios llamó para pastorearte. Entonces Dios ha visto eso y Dios no te va a dejar sin recompensa, porque si algo hace Dios es que hace memoria, Él escribe. Los ángeles están escribiendo cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando damos una primicia, cuando honramos la obra de Dios, cuando honramos a Dios. Dios se queda en silencio mirando la perseverancia que tú y yo tenemos para honrarle. Los macedonios nos dan ejemplo que ellos en su extremada pobreza, porque eso lo dice la palabra en 2 de Corintios 8, 1, 5, léelo. Dice que ellos en su extremada pobreza, ellos abundaron en abundancia de gozo y de su profunda riquezas de generosidad, porque no eran medio pobres, eran pobres. Dice que eran tremendamente pobres, y Pablo dio testimonio que ellos con agrado dieron conforme a sus fuerzas y más allá de su fuerza. Y ellos le pidieron a Pablo, Pablo, te rogamos, déjanos dar para el servicio para los santos, déjanos dar para ayudar a la gente, déjanos dar para ayudar a los pobres. Pero si ellos eran pobres, esto es como la historia de la viuda de Sarepta. Cuando el profeta Elías se presentó, había un espíritu de muerte en ese lugar, había escasez. El mismo profeta Elías había cerrado los cielos y no había agricultura, no había nada, porque si no cae agua, ¿cómo nace? ¿Cómo se reproduce una semilla que se siembra? Y dice que ella solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ella le dijo al profeta, solo tengo esto y voy a cocinarlo, voy a asar esta arepa para mi hijo y yo y morirnos. ¿Por qué? Porque había un espíritu de muerte en el lugar. Pero el profeta le dijo, dame a mí primero, porque es la única forma que se rompa lo que está pasando en tu vida. Y ella obedeció en la fe y le dio primero. Y cuando ella le dio a él dijo, así dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos, ni la harina ni el aceite de la tinaja escaseará. Y dice la palabra que comió ella y su casa por muchos días. O sea que aún en su pobreza, en su extremada pobreza, cuando ya estaba pensando en morirse, tomó la semilla que tenía, lo último que tenía. Como dice el Salmo 126, 5 en adelante, irán llorando los que llevan la preciosa semilla, pero ellos regresarán regocijados con sus cosechas en sus manos. ¿Por qué? Porque hay momentos de adversidad, y aquí me impacta porque los macedonios estaban en extremada pobreza y le rogaban. Ojalá nosotros como pastores, como hombres de Dios, la gente nos rogara para dar. Déjeme diezmar, déjeme ofrendar, déjeme dar para el servicio de los pobres, déjeme. No, estos macedonios le rogaron y Pablo se sorprendió de esto. Porque ellos querían participar en el servicio de los santos y no detuvieron sus manos, sino que de su extremada pobreza dieron. Dios mío, esta es una enseñanza tremenda, lo he predicado a la iglesia. ¿Por qué? Porque
No necesitas tener abundancia para sembrar. De lo que tengo doy. Yo siempre he dicho, da de lo que Dios te ha dado. Da, porque Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado. Dios le entregó a Abraham un hijo llamado Isaac y luego se lo pidió para probar el corazón de Abraham. Por eso le dijo, entrégame tu Isaac. ¿Y sabes qué le dijo Dios cuando ya vio a Isaac en el altar? Él le dijo, por mí mismo he jurado, por cuanto tú no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, yo de cierto te bendeciré y te multiplicaré en gran manera, y tú poseerás las puertas de tus enemigos, tu descendencia. Por eso, cuando nosotros damos, hay una guerra espiritual, porque el enemigo es el que coloca en tu mente que no diezmes, que no ofrendes, que no honres, que no le dejes al pobre, porque dice, tú necesitas más que él, no le des nada. Mira, se roban los diezmos, mira cómo viven los pastores, y tú trabajando de sol a luna, mejor dicho, de día a noche. Pero mira, no, eso es lo que el enemigo quiere colocar en tu corazón. Pero yo he visto las manos del Señor, yo he visto las manos de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a un hombre, Dios es fiel a su palabra. Y si hay un hombre que obedezca a la palabra, ahí se manifiesta el Dios de pacto. Por eso me sorprende lo que los macedonios hicieron. Por eso esta historia es tremenda. Me gusta enseñar sobre esto, porque ellos estaban en extremada pobreza. Ellos estaban allí en esa pobreza absoluta y le dijeron al apóstol Pablo, déjanos participar, te rogamos. Pero mira, ustedes no tienen, te rogamos. Por eso la palabra dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra, porque Dios nunca nos dejará sin semilla. El enemigo ataca tu semilla, porque la semilla tiene el poder de levantarnos, la semilla tiene el poder de multiplicarse, porque todo lo que tú das, diezmos, ofrendas, todo es una semilla que se siembra en el reino, y Dios hará memoria de todas esas cosas. Por eso hoy te invito a que puedas conectarte con el Dios de pacto, a que puedas volver en amistad con Dios en oración, pero también en tus finanzas, a entregarle a Dios lo que es de Dios y a saber que Dios es poderoso para sacarte de la pobreza. Mira, si tú sigues leyendo esta historia e investigando en el internet, el territorio de Macedonia se volvió rico. El territorio de Macedonia, de ahí de esa pobreza salieron, se volvieron grandes empresarios. ¿Por qué? Porque se conectaron con el Dios de pactos. Todo el que se conecta con el Dios de pactos no queda igual. Es un proceso, como te decía en el devocional anterior, como te decía que Jacob salió sin nada, hizo un voto, hizo un pacto con Dios y Dios lo prosperó en familia, en ganado, en bienes, en plata y en todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos en todo. No le creas a los pastores que dicen que el dinero es del diablo. ¿Sabes una cosa? Si el dinero es del diablo, por eso es que los impíos tienen más riquezas que los hijos de Dios. Oh, pero escúchame bien, este es un momento, este es un tiempo, porque lo he venido profetizando. Viene una transferencia de riquezas para aquellos que honran, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que se dispusieron a darle lo mejor a Dios, para aquellos que no fueron mezquinos con Dios, para aquellos que no dejaron meter la avaricia en el corazón, porque todo el que honra a Dios, la palabra dice en Proverbios 3, 9, 10, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso te invito a que entres en amistad con el Señor, así como los macedonios en 2 Corintios 8, 1, 5, así como ellos rogaron, así ojalá, yo le digo al Señor que vengan empresarios, que vengan hombres y mujeres, que venga la madre de familia, el padre de familia, que vengan los jóvenes a decir, pastor, te rogamos que nos dejes dar, queremos dar, porque en el dar está la bendición financiera. Dios siempre hace memoria de todo lo que damos. Por eso tienes que entrar en el pacto de la prosperidad con el Señor. Yo sé que si algún religioso escucha esta palabra, va a refutar esta palabra, porque a ellos no les gusta vivir bien. Pero sabes una de las cosas, Dios me constituyó apóstol, y un apóstol es un libertador financiero, es uno de los roles que cumple. Un apóstol tiene paternidad, pero un apóstol rompe el espíritu de pobreza. ¿Por qué? Porque en un apóstol se le desarrollan los dones para romper, para que se abra camino y para levantar una generación que le sirve, que ama a Dios. Pero sabe también para levantar empresarios del reino, columna financiera, porque lo que Dios quiere levantar es hombres y mujeres que le temen, que le honran, para ver
Si Él puede hacer con alguien, así como hizo con Abraham, lo puede hacer contigo y conmigo. Yo bendigo tu vida. Yo bendigo tu casa. Yo bendigo tu empresa. Bendigo tus sueños en el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Que la gracia de Dios venga sobre ti. Y que esa gracia te conviertas en un dador alegre. Porque Dios no es deudor de nadie. Porque sé que si honras a Dios, si perseveras en la honra, Dios te va a desatar los tesoros del cielo y las riquezas que las tinieblas tienen guardadas para ti. Lo profetizo en el nombre de Jesús, que en estos tiempos, que este año terminará arriba, que harás los mejores negocios, que lo que estaba seco reverdece ahora en el nombre de Jesús. Te levantas por el poder de la palabra en el nombre de Jesús y por la sangre derramada en el Calvario. Recuerda que en la mano derecha de Jesús brotó sangre para que tuviéramos largura de día, y en la mano izquierda hay riquezas y honra. Que la largura de días venga a tu vida y a mi vida, a tu familia y a mi familia, y que vengan las riquezas y honra para impulsar el proyecto de Dios en esta tierra. Bendiciones. Te habla el apóstol Romel Torres, junto a mi esposa la profeta Liliana García, del ministerio Casa de Poder y Amor del Rey. Es un honor bendecirte, servirte. Escucha este audio, vuelve a escucharlo y dile al Padre que se te revele, porque en el dar está la bendición financiera. Y no solo financiera, también espiritual. Bendiciones.